Buen día, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la alegría, la fuerza, la paz que nos da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo habite en sus corazones. Nos disponemos a reflexionar, a meditar, pero sobre todo a hacer vida este Evangelio que será proclamado. Dispongámonos y abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo que Jesús había mucha gente, la cual la seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él sabía muy bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: mira, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida Jesús tomó los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando los pescados a todos los que quisieron. Después que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este en verdad es un profeta, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, iban a llevárselo para proclamarlo rey. Él se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, nos encontramos en este ambiente festivo, en este ambiente de victoria que es la Pascua de resurrección. Hemos dejado atrás los días de la penitencia, de la mortificación del cuerpo, del ayuno en la Cuaresma. Hemos meditado el Santo Tidro Pascual. Ahora nos alegramos con toda la Iglesia de Dios por la resurrección de nuestro Señor. El Evangelio de este día nos muestra cómo Jesús se preocupa por la gente. Una de las mayores características de nuestro Señor Jesucristo fue su compasión hacia el dolor, hacia el sufrimiento y en este caso al hambre. Pero ciertamente era un hambre material, sí, era hambre de pan, de pescado, pero si ellos seguían a Jesús es porque también tenían hambre de Dios, tenían hambre y sed de justicia, e incluso me atrevería a decir que tenían hambre y sed de ser amados. En Jesús se encuentran el amor. Muchos no lo ven todavía así, pues yo sé que más de alguno de la muchedumbre que seguía a Jesús era por sus milagros, era por conveniencia, buscando un milagrito, buscando un favorcito. Pero a Jesús no le importa eso, le basta con que estén ahí con Él. Muchas veces, hermanos y hermanas, esto puede pasar con nosotros. ¿Por qué? Porque podemos decirle al Señor: Señor, yo te prometo esto si tú me das esto. O yo me prometo acercarme más a ti si tú me haces este milagrito, si me haces esta curación, si me resuelves este problema. Buscamos un Dios a nuestra conveniencia, lo podríamos decir. Prosigue el Evangelio
que Jesús le pregunta a Felipe, ¿qué le daremos de comer? Pero nos dice el Evangelio que le dijo esto a Felipe para ponerlo a prueba, pues él sabía que iba a ser Jesús. Y efectivamente muchas veces en nuestra vida, hermanos, así nos pasa también a nosotros. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, no es que el Señor esté ausente. En nuestros momentos de resequedad espiritual, de aridez, de desánimo, es donde Cristo Jesús está más presente impulsándonos, pues Él sabe que tiene la situación en sus manos. Cristo Jesús es la mayor esperanza para todo el mundo, pero es el más rechazado. Muy curioso que en medio de la muchedumbre que seguía a Jesús, ese día vio un muchacho bien preparado, pues él dijo, quizás no va a haber qué comer y yo me voy a llevar mis 5 panes y mis 2 pescados. Y así fue. Gracias a él Jesús hizo la multiplicación de los panes. Es de admirar la generosidad, la entrega desinteresada de este muchacho. Que cuánta falta hace hoy en día. Cuánto egoísmo existe hoy. Existe egocentrismo. Existe vanidad. Jesús nos enseña con este muchacho a darnos por completo. El muchacho le dio todo lo que él tenía, lo único. ¿Por qué nosotros no podemos darnos a los demás? Darnos a Él. Él con nuestra poquedad puede hacer mucho, aunque nosotros no lo veamos así, aunque nosotros no lo experimentemos. Decía el beato Óscar Romero que con nuestra nada y con el todo de Dios podríamos hacer mucho. Y efectivamente así es, hermanos y hermanas. Este joven del Evangelio se preocupó por el hambre de sus hermanos. Preguntémonos, cuestionémonos, ¿nosotros nos preocupamos por el hambre de los demás? Preguntémonos, ¿nosotros vemos las necesidades de los demás? Y si las notamos y las palpamos, ¿somos indiferentes a ello? Hoy en día, hermanos y hermanas, hay personas que pasan hambre, que pasan frío, que pasan necesidades, pero aún hay más personas que no tienen amor, que necesitan ser amadas, escuchadas, comprendidas. Y cuando nosotros los ignoramos completamente, y la indiferencia mata, ya lo decía el Santo Padre, Papa Francisco. Prosigue el Evangelio que todos se saciaron y aún recogieron los pedazos sobrantes para que no se desperdiciasen. Y de esos pedazos se llenaron 12 canastos. Jesús cuando te pide algo, cuando nos pide algo, es para darnos más. Aunque aquello que nos pida duela. Nos puede pedir cualquier cosa, pero Él da el 100 por 1. Él llena completamente nuestras vidas. A medida que nosotros vamos donando nuestra vida al Señor, nos vamos entregando a Él, Él se va encargando de nuestras cosas. Él va tomando las riendas de nuestra vida. Hermanos y hermanas, este día yo los invito a salir de nosotros mismos, a no pensar solo en nosotros, sino a abrirnos y darnos a los demás, a entregarnos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo entregarnos hasta el final, aún en medio del dolor, de la prueba, aún en medio del sufrimiento y del abandono, podemos entregarnos. Decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que entregarnos, hay que amar hasta que duela. Y si duele, eso es una buena señal. Que en estos días en que recordamos, conmemoramos y celebramos la Pascua de Resurrección de nuestro Señor, seamos capaces de salir de nosotros mismos y de darnos a los demás, como el joven del Evangelio, que no le importó dar lo poquito que tenía para el bien de los demás. Que María Santísima, nuestra Madre, nuestra Maestra,
nos enseñe cómo agradar a Dios, nos enseñe a salir de nosotros mismos y a no pensar en nosotros, que ella interceda por nosotros, para que seamos fieles y dóciles a la voluntad de Dios. En alabanza de Cristo. Amén.